Hermoso himno, la que hemos escuchado, amén. Precioso, precioso himno. Y bueno, hermanos, una vez más, que Dios les guarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder escuchar su palabra, que considero que para los tiempos en los cuales estamos viviendo, el escuchar la palabra de Dios, el escuchar la verdad bíblica, el escuchar lo que verdaderamente la Biblia dice para el creyente, es realmente un privilegio. Es un privilegio porque sabemos que el día de hoy pues no se encuentra esto en cualquier lugar, aunque realmente está fuera la intención. Este fue el deseo del Señor, que en toda su iglesia se predicase el evangelio. Sabemos que esto no está sucediendo, así que para nosotros es un privilegio el poder cada domingo escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a terminar, hoy vamos a culminar ya con una serie que venimos compartiendo de hace como unos 5 domingos. Hoy es el último tema de nuestra serie, un lugar maravilloso llamado iglesia. Un lugar maravilloso llamado iglesia. Hemos venido compartiendo compartimos ya 3 enseñanzas acerca de esta serie, y pudimos aprender en el primer domingo de esta serie que la iglesia era un lugar maravilloso porque es el único lugar en donde reside el Espíritu Santo. También aprendimos en el segundo domingo que la iglesia es un lugar maravilloso porque es el único lugar en donde no reina el pecado. Y la penúltima enseñanza de esta serie, un lugar maravilloso llamado iglesia, pudimos aprender en el tema 3 que la iglesia es un lugar maravilloso porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Hoy vamos a hablar nuestro último tema, tema número 4. Seguimos explicando por qué la iglesia es un lugar maravilloso, y hoy podemos responder nuevamente esta pregunta: ¿por qué la iglesia es un lugar maravilloso? Como lo pueden ver allí en la lámina, porque es lo único que está sujeto a Cristo en esta tierra. Amén. ¿Por qué la iglesia es un lugar maravilloso, hermanos? Porque es lo único que está sujeto a Cristo en esta tierra. Hoy vamos a hablar de sujeción, cuáles son los beneficios que nos da el estar unidos a Cristo, como estuvimos entonando en ese precioso himno hace unos minutos. Ciertamente, hermanos, la iglesia, cuando hablamos de iglesia, hablamos la conformación de todos los creyentes en Cristo, indistintamente de que estén en Argentina, que estén en Venezuela, que estén en Estados Unidos, que estén en Francia, donde quiera. La iglesia es la conformación de todos aquellos que han puesto su fe, todos aquellos que han creído que Jesús es el Señor y también es el Salvador. Amén. Y esos son los creyentes, y estos creyentes forman parte de la iglesia, y la iglesia, para su desenvolvimiento, para su expansión, para su sostenimiento en el tiempo, Dios determinó que las iglesias se reunieran en comunidades, lo que conocemos como la iglesia local. Nosotros actualmente estamos en una iglesia local acá en Buenos Aires, pero a la vez formamos parte ¿de qué? De la iglesia. Formamos parte de la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Entonces, cuando vamos a hablar en este momento que la iglesia es un lugar maravilloso, ciertamente sí. La iglesia es el único lugar donde está el Espíritu Santo, el único lugar en donde no reina el pecado, donde el pecado realmente no tiene un poder. No tiene poder en la iglesia el pecado. En tercer lugar, aprendimos que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia es la llamada a sostener la verdad bíblica, la verdad de Cristo. Pero también, en último lugar, en el marco de esta serie, vamos a indagar un poco acerca de que la iglesia es un lugar maravilloso porque es lo único, hermanos. Y fíjense lo que hemos venido aprendiendo. Puros temas o puros puntos de que es lo único. Es decir, es el único lugar donde el Espíritu Santo vive. Es el único lugar en donde no reina el pecado. Es el lugar en donde la verdad lo sostiene como una columna, como un baluarte. Y acá también estamos aprendiendo que la iglesia es lo único que está sujeto a Cristo en esta tierra. Para eso
vamos a ver hoy algunos textos que más que todo estos son textos que el Señor utilizó, o mejor dicho, el apóstol Pablo utilizó para que entendiéramos la magnitud de lo que significa la iglesia, y el Señor utiliza como ilustración, utiliza como ilustración precisamente el matrimonio. Vamos a hablar de pronto del matrimonio. Va a sentir que estoy hablando del matrimonio, pero no es mi intención hoy hablar del matrimonio, sino que es tanto la comparación que el Señor hace del matrimonio con su relación con la iglesia, que es lo que vamos a aprender hoy. Fíjese bien, Efesios capítulo 5, versículos 24, los primeros textos de Efesios 5, 24 nos dice allí, pásame el pañuelo que tengo por ahí, Dayana. Efesios 5, 24, muy bien, gracias. Todavía la gripe no me quiere abandonar todavía, definitivamente. Efesios 5, 24, como lo pueden observar allí, igualmente pueden abrir sus Biblias. Vamos a leerlo juntos, por favor. Efesios 5, 24, ¿qué dice? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí vemos, el apóstol Pablo está enseñando acerca del matrimonio, está enseñando acerca de cómo la esposa debe sujetarse a su esposo, de cómo el esposo tiene que amar a su esposa y todo lo que tiene que ver con la enseñanza sobre el matrimonio. Pero precisamente Pablo, para enseñando sobre el matrimonio, no encuentra otro ejemplo perfecto que realmente pueda explicar todo lo que él quiere explicar acerca del matrimonio, sino la unión que hay entre Cristo y la iglesia. Es decir, la unión entre Cristo y la iglesia termina siendo como el ejemplo de cómo deberían funcionar los matrimonios, de cómo debería funcionar el matrimonio entre cristianos. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo introduce, y es por eso que vemos que Pablo dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y bueno, como les dije, no quiero hablar de matrimonio en esta mañana, no viene al caso, pero bueno, es importante todo esto que también el apóstol Pablo enseña acerca del matrimonio. Ahora, ¿qué cosa que nos resalta acá en Efesios 5:24? Que el Señor dice, o el apóstol Pablo, perdón, dirigido por el Espíritu Santo, dice, así que como la iglesia está, repitan todos conmigo, está. ¿Ve? No dice estará. No dice estuvo, dice así como la iglesia está, lo da como un hecho presente. Ese es un hecho, es decir, la iglesia está unido a Cristo, la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Por qué la iglesia es un lugar maravilloso? Porque es el único lugar que está unido a Cristo, que está sujeto a Cristo. Porque la vida de los creyentes, cuando verdaderamente los creyentes están sujetos a Cristo, su vida espiritual es una maravilla. Amén. Amén. Aunque las otras áreas pueden tener muchas luchas. Hace 2 domingos acá en tiempo de ayuno, el Señor nos invitaba a gozarnos en Él, pase lo que pase. Es decir, la vida espiritual del cristiano, ese hombre interior, vive en un paraíso espiritual cuando verdaderamente ese cristiano está sujeto a Cristo. Cuando ese cristiano entiende lo que significa estar sujeto a Cristo. Y en esta mañana vamos a ver, hermanos, 5 aspectos. Quiero más que todo desarrollar este mensaje en esta mañana con 5 aspectos de lo que realmente significa estar sujeto a Cristo. Porque de pronto uno puede decir, hermana, ¿usted está sujeta a Cristo? Sí. Pregúntale a un pastor. Pregúntale a un pastor si su iglesia no está sujeto a Cristo. No te va a decir que no. Porque estamos en los tiempos de las falsedades. Estamos en el tiempo de los engaños. Estamos en el tiempo donde todo el mundo va a decir, la mía es la correcta. Aquí estamos haciendo lo correcto. Y resulta que no necesariamente es así. Y de ahí la Biblia dice que nosotros tenemos que probar los espíritus. Tenemos que probar los espíritus. ¿Qué significa, pastor, probar los espíritus? Tenemos que discernir las palabras de los hombres.
Tenemos que discernir lo que dice el pastor, lo que dice la hermana fulana, el hermano mengano. Tenemos que discernirlo. Tenemos que filtrarlo. ¿A la luz de qué, hermanos? A la luz de la palabra. La verdad no está en una denominación. La verdad no está en una iglesia institucionalmente hablando. La verdad está en la Biblia. Amén. La verdad está en la palabra, y es por eso que nosotros tenemos que abocarnos, como siempre les recomiendo y moriré recomendándolo. El cristiano no puede darse el lujo de no conocer la palabra de Dios. Es un lujo que como cristianos no nos podemos dar. Vamos a aprender en esta mañana qué significa que la iglesia está sujeta a Cristo, porque hasta este punto ninguno tenemos ninguna objeción con eso que acabamos de leer de Efesios capítulo 5, versículo 24. Claro. Y nos dirán, pues claro, pastor, es que la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Damos un like a eso, estamos de acuerdo a eso. Ahora tenemos que entonces estudiar, comprender qué significa que la iglesia está sujeta a Cristo. Porque mientras aprendamos de por qué significa que la iglesia está sujeta a Cristo, eso lo está involucrando también a usted. Porque finalmente, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Entonces nunca piense que se está hablando de un tercero. No. Cuando hablamos de estos beneficios, que para mí, más que significados, son beneficios. Cuando vamos a ver estos beneficios que tenemos de estar sujetos a Cristo, entienda que esto es individualmente para usted. Así como lo puede ser corporativamente para todo el cuerpo de Cristo. Pero también es para cada uno de nosotros. ¿Qué significa que la iglesia está sujeta a Cristo? En primer lugar, la iglesia está sujeta a Cristo, hermanos, porque Él la fundó. Amén. Voy a repetirlo nuevamente. La iglesia está sujeta a Cristo porque Él la fundó. Amén. No fue la iglesia católica, no fue Pedro, no fue Pablo, no fue María, no fue David Durelia, no fue nadie. Fue Cristo quien fundó su iglesia. El fundador de la iglesia es Cristo. El que le dio vida a la iglesia es Cristo. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, lo certificó derramándose sobre los creyentes en Hechos capítulo 2. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 16, versículo 18? Veamos ese texto allí en Mateo 16, versículo 18. Todavía, lo pongo un poco en contexto, todavía la iglesia no está en la tierra. No ha nacido todavía la iglesia. El Señor está con los discípulos en un ministerio de 3 años. Está concluyendo ese ministerio de 3 años del Señor. El Señor se lleva a los discípulos a un lugar retirado y empieza a preguntarle a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy? Y empiezan los discípulos diciendo, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres esto. Y los discípulos empiezan a dar las confesiones que tenía la gente acerca de Jesús. Fíjense qué interesante que mientras la gente decía, que tú eres un profeta, eso no activaba todavía la iglesia, no activaba nada. No daba todavía herramienta para que el Señor estableciera nada, porque el Señor no es un profeta, aunque era profeta. El que entiende, entienda. Lo que decía, no, que tú eres Elías. No, todavía eso no activaba nada, porque el Señor no era Elías, aunque era más poderoso que Elías. El que entiende, entienda. Nada de estas cosas activaba la iglesia, o daba el puntapié para el Señor establecer su iglesia. Y luego llega el Señor y le dice a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí se levanta Pedro, y el Evangelio según San Lucas dice, Pedro y los demás, que es lo que a veces no se termina de leer todo el Evangelio sinópticamente. No fue Pedro solo que habló, los demás también se unieron a esa declaración del apóstol Pedro. Pedro puede haber sido el portavoz, la voz que más se escuchó. Hay gente que habla más alto que otros, se puede haber escuchado más la voz de Pedro. Pero Pedro finalmente, como dice la versión de Mateo, Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después que Pedro dio esa confesión, ahí el Señor le dijo a Pedro, Pedro, diste en el clavo.
Diste en el clavo del asunto. Con lo que tú has dicho, ahora yo puedo trabajar, por manejar una expresión. Porque era la confesión de un hombre que necesitaba el Señor. No es que Pedro fundó la iglesia, como dicen la iglesia católica. Pedro no ha fundado nada. No es que Pedro fundó la iglesia, no. Teológicamente el fundador de la iglesia es Cristo. Es una tontería pensar que un hombre pudo haber fundado la iglesia. Pero Pedro confesó. Los apóstoles confesaron. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con todo y eso, el Señor le dice a Pedro, Pedro, bien has dicho, pero esto no te lo reveló, ¿qué? Carne y sangre. Es decir, esto ni siquiera salió de tu intelecto humano, no. El Espíritu Santo te lo reveló. Y es ahí donde el Señor le dice en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca es sobre tu confesión, sobre ese reconocimiento que tú has hecho de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire lo que dice el Señor, y sobre esta roca edificaré tu iglesia, dice el texto. No. Ah, pendientes. Mi iglesia, ahí está. ¿Ve? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Por eso que ya a veces yo digo, las personas que son engañadas, hermanos, no siempre son víctimas. Yo he llegado a pensar en mi vida ministerial que en el cristianismo hay más cómplices que víctimas. Porque si un cristiano no es capaz de abrir una Biblia y simplemente hacer una lectura como la que estamos haciendo ahorita, en donde más claro, imposible. Cristo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, ¿qué más interpretación haría falta, hermanos? Ninguna. Él dijo, edificaré mi iglesia. Eso es para que ahora otros dicen, no, la iglesia es de Pedro. ¿Cuál de Pedro? Nada. No, la iglesia es de María, la llave es de Pedro, no. Bastante claro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Repitan conmigo, mi iglesia. Eso fue lo que dijo el Señor. Edificaré mi iglesia. Voy a fundar mi iglesia, Pedro. Y se va a llamar iglesia cristiana porque es mía. Por eso nosotros lo llamamos cristianos, no lo llamamos petrinos. ¿Sí o no? Pues si fuera Pedro que se fundado, lo llamaríamos petrinos, pero no nos llamamos petrinos, somos cristianos. ¿Ve? Porque Cristo fue que edificó su iglesia. Bastante claro. La iglesia está sujeta a Cristo porque Él la fundó. Amén. Porque de lo contrario sería responsabilidad de otro. Porque nosotros el día de hoy, hablo por mí y espero que millones de padres también estén en la misma sintonía, porque los padres sentimos la responsabilidad de alimentar a nuestros hijos, aunque se porten bien, aunque no se porten bien. Porque sentimos la responsabilidad de sostenerlos. Porque sentimos la responsabilidad de proveerles para estudiar. Porque sentimos la responsabilidad de que hay que llevar el desayuno, el almuerzo y la cena a la casa todos los días. ¿Por qué sentimos esa responsabilidad? Porque son nuestros. Porque salieron de nosotros. ¿Ve? Porque de alguna manera, entiéndase humanamente hablando, nosotros los hicimos a ellos. Y eso te lleva a que sientes la responsabilidad de sostenerlos. ¿Por qué? Porque nosotros los fundamos manejando una expresión. Es lo mismo. La iglesia está sujeta a Cristo, hermanos, no porque un día Cristo decidió hacerse cargo de la iglesia porque Pedro no podía. No. La iglesia está sujeta a Cristo porque fue Cristo que la fundó. Amén. Así que más allá de identificarnos que bautista, que adventista, que pentecostal, a mí continuamente la gente me pregunta, pero usted no pertenece a ninguna denominación. No, soy independiente, soy cristiano. Puedo comulgar, puedo trabajar, no tengo ningún problema con las denominaciones.
Pero bendito sea el Señor, yo estoy identificado en esta tierra solo con Cristo, hermanos. No meto la mano en el fuego por ninguna postura denominacional. Por la Biblia sí, meto la mano, los pies, la cabeza, todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque la iglesia la fundó Cristo. Entonces la iglesia está sujeta a Cristo porque Él mismo la fundó y Él fue que dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. ¿Contra cuál iglesia no prevalecerá las puertas del Hades? Contra la iglesia que fundó Cristo. Contra la iglesia que fundó Cristo. Los que inventaron iglesias luego por ahí a sus propias fuerzas, los que inventaron sectas, sectas vienen, sectas van, eso es asunto de ellos. Esta palabra no aplica para las sectas. No aplica para las 3.000 religiones que hay en el día de hoy en este mundo, que es una locura total. Esta promesa aplica para su iglesia. Amén. El cuerpo de Cristo está sostenido por el que la fundó. En segundo lugar, ¿qué significa que la iglesia está sujeta a Cristo? ¿Qué significa que la iglesia está sujeta a Cristo? Pues significa que Cristo la defiende. Porque Cristo la defiende y la cuida. Es lo que estamos hablando hace rato. No solo que la fundó y le dijo, mira, vean cómo resuelven. Ya yo cumplí con fundarlos, ahora ustedes vean cómo se resuelve. No. El Señor sostiene, fundó la iglesia, pero el Señor se mantiene con la iglesia. Pero no solamente se mantiene con la iglesia a modo de observante de lo que está haciendo la iglesia. No. El Señor está activo en su iglesia. ¿Cómo pudimos notar esto? Esto se notó bastante claro cuando empezó precisamente la iglesia. Como ustedes bien lo saben, cuando la iglesia empezó, tuvo muchos ataques. Y acá le coloqué 3 textos que más o menos explican toda una historia. Ustedes saben que la iglesia empezó a ser perseguida. ¿Se acuerdan? Cuando apareció el famoso personaje Saulo de Tarso. Miren lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 3, acerca de lo que estaba haciendo Saulo de Tarso. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Bueno, eso estaba haciendo Saulo de Tarso antes de su conversión. Eso estaba haciendo Saulo de Tarso. Asolaba, esta palabra asolar que se utiliza acá es como cuando, Ale de saber eso, cuando los huracanes pasan en esos estados, Florida, Miami, y arrasan con todo. Y es lo que explica que más o menos hacía Saulo de Tarso. Arrasaba con los cristianos, violentamente los metía en la cárcel, algunos los obligaban a claudicar de la fe y un montón de cosas. Pero ¿qué tiene que llamarnos la atención acá? En Hechos capítulo 8, versículo 3, para seguir el hilo de lo que quiero explicarles. Y Saulo asolaba, ¿qué cosa dice? La iglesia. No pierdan de vista esto. ¿A quién asolaba Saulo? A la iglesia. Pero llegamos a Hechos capítulo 9, cuando ese mismo Saulo de Tarso le dan autorización, pide cartas y él va rumbo a Damasco a seguir asolando a la iglesia, a seguir metiendo preso a cristianos, a gente que había confesado a Cristo como Señor y como Salvador. Bueno, tiene un encuentro con el Señor. Eso lo sabemos, ¿verdad? Tiene un encuentro con el Señor. La luz del Señor golpea a Saulo de Tarso. Saulo cae del caballo, pero quiero llamarle la atención sobre lo que Jesús le dice a Saulo, lo que el Señor le dice a Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9, 4 al 5 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Es lo que dice ahí? No, ¿verdad? Qué interesante. ¿Estamos viendo? Sí. Saulo asolaba ¿qué cosa? La iglesia. Cuando el Señor habla con Saulo, ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? ¿Entendemos esto? Sí. Más claro imposible. El Señor no dijo, ¿por qué persigues a los cristianos? El Señor no dijo, ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia que yo fundé? No, le dice a Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Ahora les pregunto a ustedes, físicamente, ¿realmente Saulo estaba persiguiendo a Cristo? No. Dice que Saulo asolaba, ¿qué cosa? La iglesia, pero la iglesia es Cristo, hermanos. Amén. La iglesia es Cristo, esto es lo que muchos no entienden. Por eso es que hacen con la iglesia lo que quieren, por eso es que hacen con la iglesia lo que les da la gana. Por eso es que el día de hoy un pastor se muere y en su herencia dice, el próximo pastor va a ser mi hijo porque es mi herencia. Todas estas locuras pasan porque la gente no ha entendido que la iglesia es del Señor. Ese es el problema, no saben todavía, por eso que quieren hacer de la iglesia lo que les da la gana. Si la iglesia ahora es una herencia familiar, la iglesia ahora pertenece al pastor, nada de estas cosas aparecen en la Biblia, hermano. La iglesia del Señor. Yo ayer leía eso en algún anuncio de Facebook de la iglesia del pastor, de Casluna, decía el gran evento para los pastores o si eres hijo de pastor acércate para no sé qué. Yo decía, wow, qué tremendo. ¿Sí? Para pasar la herencia, porque lamentablemente así se ve, pero es la realidad que estamos viviendo. Ahora, miren qué distinto es la palabra a lo que podemos observar. Saulo asolaba a la iglesia. Cuando se encuentra con Cristo, Cristo le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Porque yo estoy identificado con lo que fundé. Entonces, hermanos, no es solo que Cristo fundó la iglesia, que es lo que no quiero que se les olvide más nunca, pero también quiero que no se les olvide más nunca que Cristo también defiende su iglesia y la cuida. Amén. Porque así como Saulo, de hecho, teológicamente, si había un hombre que amenazaba con borrar definitivamente la iglesia en esta tierra, era Saulo de Tarso. Y por eso Cristo tuvo que intervenir. Y cuando el Señor interviene, doblega a Saulo de Tarso, lo convierte a Cristo. No solo que lo convierte a Cristo, lo convierte en el más grande apóstol que ha dado el evangelio. Y miren ahora lo que dice Hechos 9:31. Luego que el Señor defendió su iglesia de Saulo de Tarso, luego que el Señor cuidó su iglesia de Saulo de Tarso, Hechos 9:31 ahora dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Mira la diferencia. Primero había asolamiento a la iglesia. Cristo interviene a defender y a cuidar su iglesia. Hace lo que tiene que hacer, lo que estaba en su propósito hacer, y la iglesia ahora está en paz. ¿Ve lo que significa estar sujeto a Cristo? Ahora, ¿esto me sirve a mí? Claro que me sirve a mí. Me sirve a mí. Porque cuando estoy en las vicisitudes de la vida, cuando estamos en las luchas del día a día, yo como cristiano debo tener conciencia que Cristo me defiende, que Cristo pelea por mí, que Cristo me cuida, que no hay nada, hermanos, no hay nada que pueda llegar o pueda pasar en la vida de un verdadero hijo de Dios sin que Dios lo permita. Por eso es que el cristiano no tiene que tener miedo a Satanás. Hay cristianos que andan asustados, que Satanás. Son cristianos que no han entendido todavía lo que significa que ellos le pertenecen a Cristo, que ellos están sujetos a Cristo. En el Evangelio según San Juan, el Señor decía que nosotros estamos en las manos del Señor. ¿Quién puede sacar a un hijo del Señor de las manos del Señor? ¿Quién? No hay nadie, hermanos. Ahora, estas cosas tenemos que no solo creerlas y decir un gran amén, es vivirlo a diario. ¿Quién puede sacar a un hijo de Dios de las manos del Señor? ¿Quién? Nadie. Eso es lo que significa estar sujeto a Cristo. La iglesia la fundó el Señor, pero Cristo también defiende y cuida a su iglesia. En tercer lugar, ¿qué significa que la iglesia está sujeta a Cristo? Significa que Cristo es quien nutre la iglesia. Amén. Cristo es quien nutre la iglesia, hermanos. No la última moda del siglo XXI. No el último cantante cristiano que llegó y está haciendo mucho ruido. No ese, no.
La iglesia no se nutre con estas vanidades que vienen del mundo, las importan del mundo, las meten en la iglesia y luego creen que esa es la bendición cristiana. No. A la iglesia de Cristo solo la puede nutrir ¿quién? Cristo. Amén. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23, hablando de Cristo, efectivamente, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense lo que hizo Cristo. Cristo, habiendo alcanzado victoria eterna, victoria completa, todas las cosas fueron sometidas bajo sus pies. Todo poder, toda potestad y autoridad le fue dada. Y el Señor decidió que todo ese poder, toda esa autoridad, Él la iba a encerrar, Él la iba a encriptar en su iglesia. Y las maravillas que es la iglesia, nos leía hace rato la hermana en Apocalipsis capítulo 19. Esos son unos textos increíbles, hermanos. Unos textos increíbles que muchas veces los cristianos no quieren leer, no quieren escudriñar. Apocalipsis 19 dice, porque a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino. Los lugares más honorables, los lugares más altos que van a ver en el cielo, Cristo se lo va a dar a la iglesia. Amén. La iglesia será coronada. Imagínense ustedes todo eso. Cuando la iglesia llegue al cielo, oh hermano, es una fiesta. Es una fiesta. Será más grandioso y más maravilloso que cuando usted ve que llegó la selección de Argentina después de ganar el mundial. Eso se va a quedar chiquito, infinitamente chiquito, ante lo que será cuando llegue la iglesia al cielo. Porque es lo que el Señor quiso hacer. Es lo que el Señor quiso. Todo su poder, toda su potestad, toda su autoridad que le fue dada, Él dijo, la derramo sobre la iglesia. La pongo sobre la iglesia, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a todas las cosas a la iglesia. Si la iglesia conociera el valor que tiene, no andaría ensuciándose con el mundo. Si la iglesia conociera el valor que tiene, no andarían los pastores viendo cuál es la última moda que está afuera para meterlo en la iglesia. Si los hermanos entendieran el valor que tienen delante de Cristo, no estarían viendo cuál es la última tendencia, cuál es el último grito para yo seguirlo. El problema está en nosotros, que todavía no sabemos lo que verdaderamente somos en Cristo. Por eso es que andamos todo el tiempo, muchos cristianos, embobados con el mundo, locos por las cosas del mundo, desesperados por todo lo que está allá afuera, porque muchas veces no sabemos lo que tenemos en Cristo. Pensamos que estamos a pérdida y a veces no queremos leer Apocalipsis 19. Es bueno que leamos Apocalipsis 19. Es bueno que leamos Apocalipsis 4. Es bueno que leamos y veamos cuál va a ser el fin de todas las cosas. El fin de todas las cosas, hermanos, es que los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Amén. Amén. Lo demás se va a quedar, lo demás va a pasar. No importa cuán brillo, no importa cuán gloria, no importa cuánta adulación, cuánta alabanza. No importa. Porque el día de hoy el hombre se ha hecho de todo un ídolo. No importa, todo va a pasar. Y finalmente, hermanos, los que conformamos la verdadera iglesia del Señor, somos los que quedaremos hasta el final. Porque así lo ha dispuesto el Señor. ¿Qué significa que la iglesia está sujeta a Cristo? En cuarto lugar, significa que Cristo es cabeza de la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta este punto cabeza, decimos, bueno, muy sencillo, somos cuerpo, cabeza, y hacemos una lógica anatómica, ¿no? Nosotros somos el cuerpo, es la cabeza, pero no, es más profundo todavía. El análisis se tiene que hacer desde la teología. ¿Qué significa que Cristo es la cabeza de la iglesia? Que Él es el que da las órdenes. Que Él es el que manda, sí, todo. Mi mano se mueve porque mi cerebro mandó, ordenó. ¿Ve? Y ahí empieza un gran debate. La semana compartí en un blog allí de algunos hermanos teólogos, y el gran debate que está en el siglo XXI es cuánta gente ha hecho de Cristo su Salvador, pero no su Señor. Ese es el gran debate. ¿Será que alguien va a ser salvo si solamente Cristo es su Salvador, pero no su Señor? No.
Porque para que Cristo sea tu Salvador, también tiene que ser tu Señor. Y tu Señor significa que Él es el que ordena, Él es el que manda. Y a veces dicen, pero pastor, pero porque usted siempre ora y que la voluntad de Dios se haga, porque Él es el Señor. Porque lo que más nos aterra, lo que más nos da miedo es estar fuera de la voluntad de ese Señor. Pero si estamos en un lugar inhóspito, difícil, como sea, mientras estemos en la voluntad de ese Señor, estamos bien. ¿Se comprende esto? No es que nos guste sufrir, no es que somos masoquistas, no. Pero definitivamente, si somos verdaderos cristianos, lo que nos importa es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es Miami, que sea Miami. Pues si la voluntad de Dios es África, que sea África. El verdadero cristiano persigue la voluntad de Dios, hermanos. Y eso es lo que nos tiene que dar contentamiento. Si es aquí en la voluntad de Dios, es aquí en la voluntad de Dios. Si es allá en la voluntad de Dios, es allá en la voluntad de Dios. ¿Qué estamos persiguiendo? La voluntad de Dios. Amén. Si es Cristo en la cabeza, es lo que significa. Él da las órdenes, Él maneja el cuerpo, Él mueve el cuerpo. Mi cuerpo, y por eso que usted con una persona automáticamente está muerta si le quitan la cabeza. Es algo totalmente aterrador ver un cuerpo caminando por ahí sin cabeza. Sería algo tremendo, ¿no? Porque el cuerpo solo sin cabeza no puede. Por más que el cuerpo se vea bastante grande en comparación con la cabeza, el que manda es la cabeza. Y estas son las analogías que toma Pablo. El matrimonio, la autonomía humana, las analogías que toma el apóstol para que entendamos estos misterios. Misterios que no se entienden, que muchos cristianos, 20, 30 años en la iglesia, no lo entienden. ¿Por qué? Porque no hay un pastor que se los enseñe. Porque no hay pastores que quieran enseñar que Cristo es cabeza de la iglesia, pero no es solamente anatómicamente hablando. Teológicamente, Él es el que da las órdenes. Y ahora pasamos esto a lo individual. ¿Estás sometiéndote a las órdenes de Cristo? Ya esto es individual. Cristo es cabeza sobre mí, Él es la cabeza. ¿Estás obedeciendo lo que Él dice? Porque ahí está el punto. Si eres la cabeza, pero tú quieres hacer lo que quieres, eres la cabeza, pero Él dice no, decimos sí, Él dice sí, decimos no, Él dice esto en su palabra, decimos, yo no sé, no estoy muy convencido. Cristo ya no es cabeza. Cristo no es cabeza. Pero el que está sujeto a Cristo debe entender que Cristo es la cabeza. Amén. Y Cristo da las órdenes. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Analogía del matrimonio, como le dije. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Mira lo que hace Pablo. Pablo está dando recomendaciones del matrimonio, pero cada vez que Pablo da las recomendaciones sobre el matrimonio, Pablo da por hecho, no está recomendando la unión que hay entre Cristo y la iglesia. Más bien Pablo da por hecho la unión entre Cristo y la iglesia para aconsejar al matrimonio que copie ese ejemplo. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Para aconsejar, miren matrimonios, así como ustedes ven que Cristo es con la iglesia, así tienen que hacer ustedes, pero no hay problema en la unión de Cristo con la iglesia. La mejora tiene que venir ¿de dónde? Del matrimonio. Y el matrimonio tiene que ver en Cristo y la iglesia el ejemplo. ¿Ve? Pues Cristo es la cabeza. Y en Efesios 5:24, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. 5 y último, ¿qué significa que la iglesia está sujeta a Cristo? Bueno, significa, hermanos, que Cristo ama. Amén. Cristo ama y santifica a su iglesia. Ama a la iglesia, pero ¿con qué amor? Un amor dadivoso, un amor ágape se llama. El amor de Dios teológicamente se llama ágape. Es un amor que no pide, sino más bien un amor que dio. Un amor que da sin esperar. Es el amor que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Si ve que a mucha gente le gusta
utilizar 1 Corintios 13, pero hay que entenderlo también. No es solo hablar por hablar como lorito. Hay que entender lo que dice Pablo ahí. Es el amor ágape. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. El amor todo lo espera. Ese es amor ágape. El amor erótico, el amor humano, el amor filial, siempre tiene conveniencia. Siempre tiene condiciones. Siempre tiene cláusulas. ¿Sí o no? El amor del hombre siempre tiene cláusulas. El amor de Dios no tiene cláusula. Qué diferente. Es un amor que da. Es un amor que nos salvó sin merecerlo. Oraba mi hermana hace rato por la salvación. Y sí, una salvación que ninguno merecíamos. Y el amor de Dios quiso salvarnos. Y no solo que quiso salvarnos, sino que el mismo amor de Dios es la que nos da la capacidad de permanecer en esa salvación. Es la que nos permite estar firmes en esta salvación. Que humanamente ya a veces hemos tirado la toalla, pero hace largo tiempo. Pero es el amor de Dios que nos sostiene. Porque eso significa estar sujeto a Cristo. Entender que Cristo ama y santifica a su iglesia. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, siguen las analogías del matrimonio. A maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué dice? Amó a la iglesia. Mire qué lindo. Exacto, ahí está el ágape, ¿no? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y luego dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren todo lo que el Señor espera de la iglesia. Miren todo lo que el Señor espera y miren todo lo que el Señor está haciendo y quiere hacer en la iglesia. Ama a la iglesia. Se entregó por ella, pero para santificarla. Miren que hay dos distintos. Ahí dice santificarla y luego dice purificación. Y pareciera que fuera un sinónimo, pero no. Esto acá de para santificarla significa para ponerla aparte. Este santificar acá es ponerla aparte. Creo que uno de los domingos anteriores pudimos aprender, la iglesia es diferente. La iglesia es diferente. Lamentablemente muchos no entienden eso, pero la iglesia es diferente. Muchos están desesperados. A ver, tenemos que ser como el mundo para ganar al mundo. Hermano, es la peor herejía en la cual ha caído la iglesia moderna. Tratar de ser como el mundo para ganar al mundo es el peor error que un cristiano puede cometer. En la semana hablando con mi jefe, con el que yo trabajo en el auto, estamos hablando, estamos reparando unos cauchos y él empezó a hablar y una de las cosas que él dijo, bueno, sí, David, le pasa que estoy tratando de hacer todo en orden contigo porque como tú eres demasiado puritano, yo sé que tú vas a permitir cualquier cosa. No le respondí, sí, está bien. Y me gusta que tenga esa idea de mí, claro. Y él sabe que yo no voy a aceptar cualquier cosa. Él sabe que yo no voy a pasar cualquier cosa que probablemente los otros empleados, los otros chicos sí pasan. Porque hermano, no vamos a ganar al mundo siendo igual al mundo. Eso es mentira. Jamás. Jamás vamos a ganar un familiar emborrachándonos como él, diciendo grosería como él, haciendo las mismas cosas como él. No se gana a alguien así. La iglesia tiene un lugar aparte. Cristo la santificó. Cristo dijo, ponme esto aparte. En el mundo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo los aborreció. Santifícalos en tu verdad, que es lo mismo, apártalos en tu verdad. Sí, límpianos. Y es lo mismo que dice Pablo acá. Para santificarla, habiéndola, fíjense que hay una acción de pasado, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, porque yo los lavé, los aparté,
Y si yo te lavé y yo te aparté, ¿por qué te tienes que volver a ensuciar? ¿Ves? Ejemplos hasta del día a día con los niños. Terminaste de bañar un niño, terminó de jugar. Papi, termina de jugar para bañarte. El niño terminó de jugar, vino la mamá, lo bañó, le echó talco, le echó perfumito, y el niño está fresquecito y se fue a jugar otra vez. ¿Qué mamá tolera algo así? ¿Qué mamá va a tolerar algo así? Ay, te voy a dar lo tuyo, ¿no? Es lo mismo que pasa con el Señor. Si supuestamente Cristo nos santificó, nos purificó, nos hizo diferente al mundo que nos rodea, ¿qué necesidad tenemos de volver a ensuciarnos con las cosas de este mundo? No hay necesidad, hermanos. Cristo ama a la iglesia y santifica a la iglesia. Recapitulamos para terminar, entonces hablamos de estar sujetos a Cristo, significa que Cristo fundó su iglesia, significa que no fue Pedro, no fue Pablo, fue Cristo. Segundo, hermanos, Cristo defiende y cuida su iglesia. Tercero, Cristo es el único que nutre su iglesia. Amén. Y lo hace a través de su palabra, lo hace a través del evangelio. Cuarto, Cristo es cabeza de la iglesia, es el que da las órdenes, es el que permite que este cuerpo esté con vida. Estamos vivos todavía como iglesia porque Cristo sigue siendo cabeza, hermanos. El día que saquemos a Cristo como cabeza de esta iglesia, el Señor nos va a decir como en Apocalipsis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Se acuerdan la iglesia en Apocalipsis? Tiene nombre que vives, pero estás muerto. ¿Por qué estás muerto? Porque ya Cristo no era la cabeza de esa iglesia. Y en quinto lugar, Cristo ama a su iglesia y Cristo santifica su iglesia. Vamos a estar puestos en pie, leemos el resumen y luego vamos a orar, darle las gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido, hermanos, acerca de la iglesia. Mira, si cada iglesia en esta tierra, no importa la denominación que fuere, no importa el pastor que tenga, si es blanco, negro, alto, bajito, lo que sea, realmente se abocara a enseñar lo que enseña la palabra de Dios, todas las iglesias en esta tierra fueran un lugar maravilloso. Nadie tendría que salir de una iglesia para ir a otra, o estoy en esta iglesia, me mudo a la otra iglesia, que es algo que está pasando en este tiempo. Está pasando en este tiempo. Hay gente que está dejando una iglesia, se va a otra. ¿Por qué? Porque no encuentra la palabra. Y los que no encuentran la palabra están buscando un lugar donde se predique la palabra, pero entonces lo están criticando, están haciendo problemas. Pero bueno, tampoco era el propósito de Dios que esto se volviera así. Dios quería que toda su iglesia, o el propósito de Dios es que toda su iglesia predicara la palabra de Dios. En resumen, amados hermanos, nadie ha hecho, hace y hará más por la iglesia de lo que Cristo ha hecho. Con su sangre la compró y por su vida la iglesia terminará en el cielo con Dios. Amén. Amén. Y es por eso que toda la gloria es para nuestro Señor. Amén. Amén. No hay otro. Toda la gloria es para nuestro Señor. Vamos a orar, dar las gracias al Señor. Luego escuchamos una alabanza más que les quiero compartir. Y allí ya estamos finalizando. Señor, te adoramos, te alabamos.